Hola, buenas tardes a todos de los que estáis aquí en España y bueno, buenos días los que estáis en Latinoamérica. Voy a ver si esta vez lo hago con buen pie, porque la otra vez ni me presenté cuando tuve la oportunidad de estar. Soy Belén Naz, responsable de Ribol Marketing en España. Y lo que os quiero dar es la bienvenida a un nuevo Ribol Meetup online que, como sabéis, vamos tratando de todo lo que es de interés dentro de la industria publicitaria. En este caso, como bien sabéis, porque evidentemente os habéis apuntado todos, vamos a hablar de la parte del entretenimiento joven, en donde nos van a acompañar Ana y Nina alrededor de este tema y cuáles son las claves de marketing para llegar a este público. Y os hago una breve introducción de cada una de ellas, ¿vale? Ana Moreno, lo que destaca de ella es toda su carrera profesional, en donde vino a trabajar desde la parte de lujo del grupo Richmond, luego también ha pasado por varios e-commerce y está con nosotros desde hace unos años y encabeza la división de Content, es Content Director aquí en Ribol España. Y Nina Bermúdez, que destaca sobre todo porque es una gran gamer, justamente por eso también le encanta el trabajo que está desarrollando, que es la directora de la parte de Shakers, que es una compañía de gaming y sports, en donde tenemos varias marcas también muy relevantes y con las que hace unas acciones muy chulas. Y ella nos vino regalada súper bien desde Venezuela, donde también ha desarrollado su carrera profesional y luego ya cayó en Antebeño y ahora mismo, como os he comentado, está en Shakers. No quiero extenderme nada más, sino que ellas mismas sean las que ahora os van a dar estas claves para el entretenimiento joven. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Buenas tardes. Vamos a quitarnos la cámara Nina y yo simplemente para que no haya problemas con la red y empezamos. A ver, perfecto. Y empezamos. Es decir, vamos a hacer una introducción sobre el entretenimiento joven y en concreto a quién va destinado, dónde están y cómo se conforman. Entonces, lo primero que queríamos contaros era de quién estamos hablando, ¿no? Principalmente nos vamos a centrar en los millennials tan conocidos y en la generación Z. Los millennials son todos aquellos que, los millennials son todos aquellos que tienen de 25 a 40 años y la generación Z justo los inferiores, es decir, de 16 a 24. Es decir, que aunque Benina y yo parezcamos zetas, pues somos millennials. Eso habría que decirlo. Esto lo decimos porque estamos hablando, cuando os contamos esta presentación, estamos hablando en primera persona. Entre ambas generaciones se compone casi el 50% de la población, con lo cual es un núcleo súper importante también de cara a todo lo que son campañas de comunicación y de anunciantes. Aquí hay algunas diferencias bastante notables. Mientras que los millennials son inmigrantes digitales, es decir, pues oye, nos hemos criado y hemos nacido en función de la edad de cada uno de nosotros con la tecnología, los Zetas sí que son realmente nativos digitales. Son chicos y chicas a los cuales, pues bueno, cuando nacieron les hicieron fotos con un teléfono digital táctil, son los primeros en nacer en la era digital y su dominio de la tecnología realmente es innato. Los millennials, al contrario, son los que concretamente en España hace ya unos años se les llamaba ninis, es decir, ha sido una generación un poco estigmatizada, descrita pues como perezosa, individualista o aburguesada, pero es verdad que también fueron los primeros que impulsaron tendencias como la vida sana, la alimentación saludable o el ecologismo. Y esto vamos a ver que la generación Z ahora se ha apropiado de estos intereses y son los que llevan por bandera. Estos últimos, los Zetas, son muy creativos, lo vais a ver ahora en lo siguiente que os vamos a mostrar. Tienen una alta adaptabilidad a los entornos, es decir, les encanta viajar y para ellos la movilidad geográfica no es ningún problema, sino todo lo contrario. Es verdad que también tienen otros puntos un poquito más negativos y es que tienen una menor capacidad para conservar la atención. Es decir, todo aquello que no le aporte resultados inmediatos no lo tienen tanto dentro de su radar. Y ahora Nina nos va a hablar de la generación alfa.
Pues sí, como decía Ana, la generación millennial ya, bueno, ya hay bastante parte de esta generación que que tiene 40 años, por lo que ya muchos han tenido hijos. Y eso es lo que nos ha dado la generación alfa, son los hijos de los millennials. Cuando hablamos de jóvenes pareciera como que todos fuésemos millennial, pero es que ya van 3 generaciones de las que consideramos jóvenes. Los alfas son los primeros nacidos en un entorno 100% digital, es decir, esta gente no ha tenido ni probablemente tendrá ningún contacto con lo analógico, o por lo menos no tendrá contacto directo. Tienen muchas oportunidades de educación porque al ser hijos de millennials, que es una generación que ha estado también con un alto nivel educativo, esto lo han trasladado a sus hijos y han crecido en un entorno familiar en el que tienen el mismo peso en la crianza, tanto el padre como la madre. Una cosa muy importante a tener en cuenta es que esta generación va a ser la fuerza laboral del 2030. Y pareciera que faltará mucho tiempo para eso, pero 2030 está a la vuelta de la esquina y muchas marcas ya tienen que estar prestando atención a la generación que será su consumidora en la siguiente década. Su consumo de contenido es principalmente a través de las plataformas de video on demand, sobre todo porque por esta misma desconexión de lo analógico y con haber prácticamente nacido con el dispositivo electrónico en la mano, pues su forma principal de consumir contenido es a través de estos dispositivos. Y sobre todo son decisores muy importantes en las compras de sus padres. Los millennials prestan mucha atención a los intereses de sus hijos y no solo en el sentido en qué les gusta o qué les interesa, sino en qué uso le dan a los objetos y a los dispositivos que compran. Uy. A ver, sí, voy. ¿Y dónde encontramos a estas generaciones? Esto es fundamental. Hemos identificado dos grandes bloques. El primero son las archifamosas ya redes sociales, donde tanto influencers, o sea, donde tanto millennials como zetas encuentran su lugar de ocio, de trabajo y de entretenimiento. Y el otro punto son todo lo que está relacionado con plataformas audiovisuales e interactivas. Es decir, estas generaciones no son meros consumidores de contenido, sino que, como vamos a ver más adelante, ellos son además creadores de contenido. Y dentro de las redes sociales, como decíamos, ambos son muy activos. Sin embargo, los zetas son capaces de estar en 6,8 redes sociales a la vez, mientras que los millennials en 5,4 redes sociales a la vez. Estos datos que os mostramos vienen directos del estudio de la IA de redes sociales que acaba de salir en mayo de 2021 para España, y sacamos algunas grandes conclusiones. Para empezar, como veis, bueno, WhatsApp sigue siendo el canal de mensajería para ambas redes, es muy transversal. En Facebook ya hay unas diferencias súper grandes porque todavía tiene penetración en los millennials, sin embargo, en los zetas mucho menos. YouTube está bastante a la par. Instagram, a pesar de que es la red social, digamos, que más cariño le tenemos los millennials o más propia, los zetas se han hecho con ella y tienen aún más penetración en esta red. Y luego también sorprenden algunas otras redes. Por ejemplo, Twitter, que junto con YouTube es como una de las dos redes sociales míticas que parecía que iba a dejar de existir a los 5 años de vida. Bueno, pues aquí vemos que tiene un 63% de los zetas la utilizan. ¿Y por qué la utilizan? Porque es el lugar donde surge el contenido disruptivo, las bromas, los memes, que luego vamos a enseñaros, con lo cual está más viva que nunca. La siguiente red social es Spotify, es decir, la red social de audio, centrada inicialmente en música y ahora también mucho en tema de podcast. Los millennials aquí tienen un 30%, pero es que los zetas lo duplican. Y otra de las redes sociales a destacar es, por ejemplo, TikTok.
que también entraremos en detalle, pero aquí los Zetas tienen un 55% de uso en esta red respecto al 22% en los millennials. Twitch es la siguiente red que tiene un 35% de penetración en millennials, o sea, perdón, en Zetas y con un crecimiento exponencial. Snapchat es otra de las que destaca, a pesar de que es una red que ya lleva unos años, no la podemos dejar de vista. La siguiente, que es muy importante, es Discord, que tiene el mismo porcentaje de uso que Snapchat, pero sin embargo es una red súper nueva y a la cual vamos a tener que mirar muy de cerca. Aquí sí, luego nos centramos más en lo que llamamos influencers, es decir, lo que son creadores de contenido. Nos damos cuenta que la generación Z es tiende mucho más a seguir influencers que incluso que los millennials. Es decir, 7 de cada 10 siguen a creadores de contenido que crean y se interesan por que crean contenido, y estos, los Zetas, se interesan por todo lo que transmiten. Principalmente están en Instagram, YouTube, como decíamos, Twitter, TikTok y Twitch. Y tenemos que hacer un punto especial en TikTok, porque es que a día de hoy ya es la red social más descargada del mundo. TikTok nació ya hace unos años, la verdad, como la evolución de lo que se llama Musical.ly, que originalmente era una red social muy centrada en la música. Es verdad que en este caso los usuarios, como comentaba al principio, no solo eran receptores de los contenidos, sino que hay un porcentaje muy alto que crea, es decir, tiene un porcentaje de usuarios muy creativos, y ahora mismo está muy centrada en todo lo que es entretenimiento e incluso y humor. Y últimamente, aunque parece que estuviera más centrada en esta tipología, cada vez el contenido está siendo más diverso y más marcas de sectores más tradicionales están empezando a tener una actividad muy alta, porque al final encuentran, como podéis ver, a un porcentaje muy alto. Es decir, el 38% tienen de 16 a 24 años, de 25 a 40 años es el 31%, o sea, aquí tenemos también un porcentaje muy alto. Y además tiene algo bastante especial, y es que solo en España el 54% son mujeres. Incluso a nivel mundial es el 60%, pero nos aporta una manera diferente de comunicar. Otra red a la que tenemos que prestar mucha atención es a Discord. Discord existe desde hace bastante tiempo y estaba sobre todo era muy usada en el entorno gamer, porque mientras se jugaba en línea, para que el juego consumiese menos recursos, y por si no tenías un buen micrófono o no tenías auriculares, tenés Discord abierto mientras estás jugando. Esto ha evolucionado en que ahora Discord se conecta de forma muy sencilla cuando haces streaming, y entonces se mantiene el uso de esta plataforma para conversar con tu squad mientras juegas en línea. Durante la pandemia, esto ha evolucionado, sobre todo entre la generación Z. Su uso se ha extendido de forma en que ahora es un sitio en el que hacen planes con amigos, ven películas juntos o juegan en línea, o bien hasta hacen grupos de estudios dentro de esta red. Discord funciona con salas en las que están organizadas por temas para conversar de intereses comunes. Esto, por ejemplo, es un chico está estudiando algo y tiene su grupo de estudio abierto y habla con ellos, ya sea de forma escrita o bien con mensajes de voz. Vas comentando o intercambiando ideas dentro del grupo de estudio, y a la vez puede tener abierto, como modo de distracción, un grupo en el que habla de series o de un anime que le guste, y hoy están cerrando el plan para ver en conjunto el episodio de la serie que estén siguiendo. Y con esto tienen dos conversaciones abiertas de distintos intereses en las que se están intercambiando información e ideas. Las marcas se están incorporando ya a Discord, creando comunidades en las que se
abre estas especies de foros de discusión sobre intereses comunes, pero es muy importante que este lenguaje, que esta forma de introducirse dentro de la plataforma sea muy orgánica, es decir, que no sea una comunidad en la que simplemente se van a mandar ofertas y productos de la marca, sino que tiene que aportar algo adicional a la audiencia a la que va dirigida, hacerlos formar parte de este contenido. Hablando todavía del mundo gaming, este es uno de los sitios en los que más vamos a encontrar a estas generaciones, ya que es a lo que una de las actividades de ocio a las que más tiempo se dedican. Especialmente durante la pandemia, se ha llegado incluso a duplicar el tiempo que se dedica a jugar a videojuegos. Y no solo con consolas o PC, sino es muy curiosa la forma en que ha aumentado el consumo de videojuegos en plataformas de mobile. Al final, el teléfono móvil es un dispositivo con el que casi todo el mundo cuenta. Las desarrolladoras de videojuegos han creado versiones para mobile de sus grandes títulos y además existen títulos como con mucha relevancia y con mucho peso dentro del mundo gaming y que son exclusivos para mobile. Una ventaja de esto es que es una forma más sencilla de incorporar la publicidad más tradicional, la publicidad digital más tradicional dentro de los videojuegos, porque si quieres ser una marca que está dentro de un videojuego para una plataforma, para un PC o para un juego de consola, es muchísimo más costoso y con resultados menos medibles que lo que puedes conseguir incorporando publicidad digital en juegos mobile. Por otra parte, hay que tener en cuenta que no solo cuando hablamos de videojuegos, no solo hablamos de cuando jugamos a videojuegos, sino que los videojuegos se juegan y se ven jugar. Y se dedica casi al mismo tiempo a jugar que a ver jugar a alguien. Esto sobre todo ocurre dentro de Twitch, como plataforma reina de los streaming en videojuegos, a pesar de que existen otros, de que YouTube, Facebook tienen opción a transmitir en stream videojuegos. Twitch, por diferencia, es la más importante. Y esto es, si por ejemplo yo dedico 2 horas al día y 4 días a la semana a jugar algún videojuego, que es la media más o menos de esta audiencia, probablemente dedique ese mismo tiempo a ver una competición de esports, que es la parte la profesionalización de los videojuegos, la parte competitiva, una competición de esports, o bien a ver a un influencer que me guste, a un streamer que me guste, jugar este juego al que yo sigo tanto. Entonces, es a tener en cuenta que cuando hablamos de que el tiempo que se dedica a jugar videojuegos no solo ocurre cuando están jugando, a veces están consumiendo información sobre esos videojuegos y también lo vamos a contabilizar dentro de este sector. Otro de los lugares en los que vamos a encontrar a estas generaciones, como ya venimos diciendo, es sobre todo en la televisión bajo demanda. Esto ha comido muchísimo terreno en la televisión tradicional. De hecho, las generaciones más jóvenes, su consumo de televisión es mínimo en comparación a lo que consumen este tipo de plataformas. Y esto básicamente es por la inmediatez. La inmediatez y además la posibilidad de esta forma de hiperconexión, de poder utilizar varios dispositivos a la vez y estar haciendo varias cosas a la vez cuando estas deciden hacerlo. Bien, hay una frase que hemos estado repitiendo dentro del sector videojuegos durante estos años, que fue cuando el fundador de Netflix decidió que su mayor competidor no era ni HBO ni Amazon, sino Fortnite, porque es el tiempo en que los jóvenes están jugando, sea Fortnite o sea el videojuego que esté de moda en el momento, es un tiempo que no están dedicando a ver esta televisión o a ver esta forma de entretenimiento. Entonces, sí es cierto que si contabilizamos el tiempo que dedican a videojuegos más el tiempo que dedican a esto, pues los jóvenes sabemos que están
permanentemente conectados a un tipo de entretenimiento digital. ¿Y cómo y cuándo nos acercamos a ellos, ¿no? Como estamos comentando, es una generación con unos intereses muy, muy concretos y unos valores muy específicos. Entonces, pues para conectar con ellos es fundamental hablar al final el mismo idioma, es decir, conseguir llegar a su cabeza y que las marcas estén en ella, no por intensidad, sino por calidad. Entonces, hablar sobre los mismos temas, las mismas preocupaciones, los mismos intereses como la sostenibilidad, la conciencia ambiental, el reciclaje, la diversidad de la igualdad es fundamental. Aquí, por ejemplo, tenemos como 5 grandes áreas en las cuales pensamos que es muy importante relacionarnos. Estas generaciones valoran mucho la experiencia de compra, tanto en el retail offline como en el online. Además, sus decisiones de compra están súper relacionadas con compañías que compartan sus valores. Ya no son tan fieles a lo que son las marcas como tal, es decir, a la marca X o a ese producto, sino a si sienten que esa marca está en línea con sus propósitos de vida. Como comentábamos, además están súper relacionados con asuntos del medio ambiente y clima y cambio climático. No van a compañías que no sigan estos enfoques o estas tendencias o no estén familiarizados con esto, no van a entrar dentro de su scope. Además, como comentábamos antes, están súper conectados, es decir, pueden estar a la vez, pues eso, viendo un vídeo bajo demanda, comentando en Twitch o en Twitch comentando La Isla de las Tentaciones que sale en la televisión tradicional o viendo una serie y además informándose en Twitter o además compartiendo información. Y además, como muchas de las generaciones jóvenes, pero estas aún más, porque además han vivido lo que es la liberación un poco de todo lo que son los grandes medios de transporte, principalmente estoy hablando del avión, ahora mismo incluso el tren, tienen unos intereses vitales por viajar y por conocer el mundo. Y para ellos el mundo realmente está a sus pies. Cuando hablamos luego de los procesos de compra, tienen enfoques similares, a pesar de que los millennials siguen considerando el punto físico de alguna manera. Es decir, los millennials, muchas de las compras las investigan, las deciden vía online y a veces las compran vía online o a veces sí que se acercan al punto de venta. La generación Z es mucho más digital en todo el proceso. Pero es verdad que ambas generaciones tienen una tendencia absoluta a la inmediatez. Es decir, estamos en un marco social muy saturado de datos, de información. Su capacidad se ha visto reducida y la tecnología al final ha supuesto algunos cambios en los procesos incluso del cerebro. Esto es súper importante porque cuando pensamos en qué hacemos según nos levantamos o cuántas notificaciones vemos en redes sociales, pues nos damos cuenta de que el impacto y la conexión con dispositivos móviles es increíble. Es decir, al final nos despertamos con un teléfono móvil, lo primero que hacemos es abrir Instagram o cualquier otra red social, abrir el email del correo, o sea, el email del trabajo. Y sí que es importante decir que esto al final es una tendencia que se llama infoxicación, es decir, sobrecarga a la información. Nos vemos sometidos a estas tendencias porque al final estamos expuestos a muchísima información y esto también tiene consecuencias en la manera en la cual los jóvenes se comunican y en el tipo de contenido que vamos a ver que les llega más y mejor. En cuanto a la forma en que nos comunicamos con estas generaciones, es importante tener en cuenta el lenguaje que se usa. Obviamente no se trata de querer disfrazarnos de alguien de generación Z y forzar un lenguaje, pero sí es verdad que hay que ser conscientes de
que estas generaciones tienen su propio lenguaje, que es un lenguaje muy simple, de que tienen un humor bastante básico, son muy visuales y que las tendencias son muy cambiantes. Es decir, lo que esta semana estaba de moda, probablemente la semana que viene sea antiguo. Teniendo esto en cuenta, queríamos traer algunos formatos que son tendencia y que quizás son un poco más osados a la hora de usarlo dentro de una estrategia de comunicación, que es, por ejemplo, el shitposting, que tal cual suena, se trata de contenido basura. Es un contenido que generalmente está fuera de contexto, que no es nada estético, que generalmente es un humor muy absurdo, incluso difícil de comprender, y generalmente se usa para evadir discusiones dentro de las redes sociales. Dentro de una conversación, si hay algo que es muy polémico, probablemente con un post de este estilo lo consigas zanjarlo o consigas decirle como estamos al mismo nivel, hablamos tu idioma y te vamos a entender. Hemos puesto un ejemplo de KFC, que es una empresa que ha conseguido un crecimiento, uno de los mayores crecimientos en redes sociales de KFC España específicamente, de redes sociales de los últimos tiempos. Cuando KFC empezó con esta estrategia tendrían unos 40.000 seguidores en Twitter, hoy en día tienen cerca de 600.000, creo que tienen 530.000 si no me equivoco. Y ha sido a base de adaptar su comunicación a la forma en la que habla su audiencia. Esto se hace incorporando a alguien de esa generación dentro de tu equipo y utilizarlo como tu gran community manager. Otro formato que también es muy usado y además que hay como una línea muy, muy difusa entre uno y otro son los dank memes, que es como una evolución del meme. Esto es, coger un meme tradicional y darle incluso más valor, es decir, convertirlo en algo, cuando algo era dank, es que era un meme muy bueno. Entonces esto es convertir un meme que puede conocer todo el mundo, lo reciclas, le creas un contenido aún más potente y se vuelve a lanzar. Hemos traído un pequeño ejemplo de una acción que tuvimos dentro de la casa con Samsung. Samsung empezó a mediados del año pasado a colaborar con Team Queso, que es un club de eSport de juegos mobile de referencia en España. Esta colaboración de Samsung no se hizo un ruido gigantesco porque era algo que iba a crecer paulatinamente y ocurrió en un momento en el que en paralelo estaba muy de moda un meme o un pequeño challenge que había en redes sociales de colocar 4 objetos o 4 cosas que nos gustasen mucho e intentar eliminar uno. Este meme que está en pantalla se llama Elimina uno, versión imposible. Bueno, retaron a eliminar una de las grandes tapas, de las tapas más características de los bares en España: queso, patatas, croquetas o aceitunas. Samsung abrió, sí, la siguiente, vale. Samsung quiso incorporarse a esta conversación colocando este tuit. Dicen: llegamos tarde, pero no queríamos abrir este melón en la OFI. Tras intensos debates, quitamos el queso. La idea de Samsung era responderse a sí mismo, que así lo hicieron, y decir que ellos iban un nivel más allá y ellos usarían aceitunas rellenas de queso, croquetas de queso, patatas con queso. Pero la respuesta que tuvo impacto fue la de Team Queso y Álvaro 845, que es el fundador de Team Queso, que respondieron de forma triste, reflejando la tristeza de que Samsung eliminase el queso. De hecho, Team Queso dice: ya no hay Team Queso, solo hay Team. Fue un golpe al corazón de Team Queso. Lo siguiente que ocurrió es que a partir de esto Samsung les propone que, como ya no son Team Queso, ahora pueden llamarse Team Aceituna, que era otro de los candidatos a eliminar dentro del meme original.
Team Queso sigue el juego, da un paso más allá y se cambian de nombre en redes sociales, cambian un logo, que proponen este logo, que bueno, un logo hecho de forma casi artesanal. Se cambia durante todo un día, compiten durante ese día llamándose Team Aceituna. Incluso esto sale en las noticias que da Ángel Martín por las mañanas en Twitter. Se anunció que Team Queso ya no se llamaba Team Queso, sino Team Aceituna. Se hicieron más logos, la gente participó, todo el mundo comentó. Y luego se incorporó Telepizza, que era otro de los patrocinadores de Team Queso, para dejar claro que el queso era algo que no se podía eliminar, que era algo que tenía que estar presente y que la reconciliación de estas marcas sería regalar pizzas con extra de queso para todos y de esta forma volver a traer al queso a nuestras vidas. Esta acción, que fue prácticamente inesperada, o sea que fue algo improvisado, y además de forma muy orgánica consiguió más de 600.000 impresiones, casi 30.000 likes y cerca de los 4.000 retweets. Esto es una forma de decir que adaptando el lenguaje, aprovechando el momento y utilizando bien los memes o las tendencias que estén dentro de redes sociales, se pueden conseguir grandísimos alcances con muy poco esfuerzo. Y bueno, al final el resumen de todo esto es que el contenido debe de ser Atawadak, es decir, anytime, anywhere, any device y any content, como nos acaba de contar ahora mismo Nina. Y sobre todo no tener miedo a salirse de lo convencional, atreverse a incorporar nuevos formatos, nuevos lenguajes y no vivir tan encorsetados dentro de nuestras líneas básicas de publicidad establecidas. Efectivamente, para esto, como también comentábamos, pues es muy importante integrar en los equipos pues, personas de estas generaciones para que realmente pues toda la creación de estas estrategias resulte más orgánica y en las compañías también todo el mundo se sienta más cómodo sabiendo que estos son contenidos que van a funcionar bien y que no están tan lejos de la realidad, sino que efectivamente, pues bueno, es lo que se está consumiendo ahora, no perdamos de vista, por supuesto los millennials son los que estamos ahora, después los zetas y no perdamos de vista a los alfas que vienen pisando fuerte. Así que con esto os damos las gracias por este tiempo y estamos dispuestos, abiertas a responder alguna pregunta que tengáis. Sí, creo que queda algún tiempo de preguntas. ¿No? Pasamos un poquito. A ver, no sé si está llegando alguna pregunta. Vamos a esperar un poquito. Mira, acabo de recibir una. Comentan, trabajo en una empresa de lujo. ¿Pensáis que tiene sentido en canales tan disruptivos como TikTok o Twitch algún tipo de estrategia para el lujo? Nina, ¿quieres adelantarlo tú? Sí, bueno, yo por la parte que me toca del gaming, estamos bastante habituados a que las marcas, de hecho, de las primeras grandes marcas que ha invertido dentro de este sector ha sido Mercedes-Benz, por ejemplo, que es una marca que ha decidido aprovechar el impacto de los eSports y proyectar a su consumidor del futuro, ya que es una gente que gasta mucho dinero y con poder adquisitivo medio alto, porque al final los equipos de gaming cuestan dinero. Entonces, ellos han querido ir construyendo a su consumidor del futuro y están usando este sector. Lo mismo están haciendo varias marcas de moda como Louis Vuitton o Gucci, que se han ido incorporando también a este sector. Así que no sería algo que no hayamos vivido ya. Sí, la verdad que sí, aquí la verdad que coincido bastante, como me preguntaban sobre TikTok.
estoy pensando no solo en TikTok, sino en Snapchat, como en su momento. Yo, como comentaba antes, Belén, he trabajado en el mundo del lujo y es verdad que se trabaja bajo parámetros muy encorsetados y muy inflexibles o tradicionales, pero desde hace ya muchos años son marcas que sí que tienen muy claro que con su consumidor y su cliente del futuro, desde luego están estas generaciones, con lo cual sí que han sabido hacer estrategias totalmente disruptivas, muy sorprendentes para lo que hacen en otro tipo de canales y han entrado pues tanto el grupo LVMH como Richmond de lleno en TikTok, de hecho antes de que existiera la plataforma, digamos, el service de publicidad de TikTok, o sea que están ya desde hace algunos años. O sea que yo creo que es totalmente conveniente. A ver, vamos a ver alguna pregunta más. Mira, comentan, ¿tenéis contacto directo con clubes de esports o influencers, creadores de contenido? A ver, contesto yo a la parte más que me compete. Sí, sin duda, el departamento de content de Rivol tiene más de 8 años de experiencia, con lo cual llevamos en el sector un largo recorrido y durante este tiempo tenemos contacto directo con influencers, de hecho, de influencers de todos los tamaños de audiencia, es decir, desde celebrity tops hasta macroinfluencers, o sea, microinfluencers. O sea, que de esta manera nos podemos adaptar a todo tipo de estrategias, sean más globales o incluso más tácticas para empresas más pequeñas, incluso pymes. Trabajamos con grandes compañías como con pymes incluso. Sí, nosotros también en Shaker, o sea, contacto directo y constante tanto con clubes como con casi todos los influencers de gaming. Bueno, por lo menos la gama media de influencers de gaming la tenemos súper controlada. Sí. A ver, estoy aquí viendo otra pregunta. El crear comunidades para una marca, por ejemplo, en Discord, suele ser un poco cuesta arriba. ¿Qué recomiendan para alcanzar esta generación de comunidad y que se sienta cercana a la marca? Pues, a ver, precisamente lo que comentábamos antes de que la marca, lo ideal para crear una comunidad no es necesariamente contarle constantemente que eres una marca que está haciendo X producto y te voy a dar todas las ofertas que quieras de este producto, sino incorporarte a las conversaciones de lo que esté ocurriendo alrededor de la audiencia. Por ejemplo, si tú ves que la mayoría de tu audiencia tiene intereses por los videojuegos, por ejemplo, pues puedes empezar a incorporar pequeñas acciones relacionadas con el mundo gaming dentro de Discord, o bien comunicarte con una comunidad que esté relacionada con este sector, asociarte a ella de cierta forma y así ir incorporando, haciendo crecer a tu comunidad en base a estos intereses. Una vez que les tengas como ya más, que tengas ya cierto engagement, a partir de aquí sí se pueden ir construyendo propuestas hacia la comunidad que sean un poco más comerciales, por llamarlas de alguna forma. Pues tenemos otra pregunta. Dicen, trabajo en el tercer sector. Encuentro que lo difícil es adaptar los mensajes a estos lenguajes, el humor, los memes. Pues efectivamente el tercer sector, que es el sector de las ONGs, es más complejo adaptar un mundo de humor y de memes. No obstante, se trata al final, es decir, a la generación Z, no es que la única manera de llegarle sean los memes. En el fondo hemos querido mostraros pues, que eran contenidos diferentes, innovadores y disruptivos comparados con otros.
yo creo que sin duda se pueden trabajar otras líneas de comunicación también para las ONGs, que evidentemente hay que tener mucho cuidado y ser muy cuidadosos. Entonces, evidentemente el humor pues seguramente tenga menos cabida, pero sí que se pueden crear estrategias disruptivas, siempre teniendo cuidado y respeto, pero que consigan llegar a la audiencia. También puede ser no solo con el contenido, sino con el tipo de formatos, que pueden ser más interactivos, más audiovisuales, como comentábamos. O sea que sí que es viable. Sí que es viable, pero también hay que tener también bastante tacto en este caso. A ver, tenemos aquí otro. Nina, estamos teniendo muchas preguntas. A ver, ¿creéis que ahora mismo es más importante estar en Discord o que en Twitch? Entiendo que como marca es esta pregunta. No, tienes que estar en los dos sitios. O sea, por esto es que insistimos tanto en que es una generación que está hiperconectada y cuanto más les acompañes, más presente vas a estar. Esto es como cuando tenemos 15 o 20 años y queremos estar todo el tiempo con nuestros amigos. O sea, no nos importa si nos vemos en el cole y luego nos vamos a volver a ver en el centro comercial o en la casa en la que quedemos. O sea, es ser un acompañante constante. Entonces, si eres una marca que quiere probar estas nuevas redes, bueno, nuevas, estas redes más en tendencia, quizás lo interesante es hacer una estrategia en la que haya cierto cross-channel, en la que inicies una colaboración con alguien en Twitch o aportes contenido dentro de Twitch que además pueda ser convertido a una comunidad de Discord. Eso sería súper interesante y es una estrategia que tiene muy buen resultado. Sí, yo aquí solo por aportar lo que comentaba Nina, al final lo más importante no parte del punto de en qué canales nos encontramos, sino de entender a qué audiencia queremos llegar, cuál es el contenido y a partir de ahí ver cuáles son los esfuerzos en cada canal. Efectivamente, pues puede tener sentido estar en ambas, pero no se trata de estar en una o en otra o estar en 20, ¿no? Sino que hay que elegir bien, sea en estas dos o en las otras 20 o 25 redes que existen. Es decir, lo importante es construir primero, entender qué estamos ofreciendo, saber a qué público vamos, a partir de ahí elaborar un mensaje y después saber cómo aterrizarlo en cada red, efectivamente, o cada canal, porque puede ser diferente. Me están comentando nuestras compañeras que hemos llegado al tiempo, son las 5:15. La verdad es que tenemos más preguntas pendientes, pero lo vamos a tener que dejar aquí. Con lo cual, pues nada, simplemente comentar que las preguntas que hemos dejado pendientes os las responderemos vía email y que ha sido un placer estar con todos vosotros. Cualquier pregunta que tengáis, aquí dejamos nuestros datos de contacto y estamos a vuestra disposición y muchísimas gracias y nos vemos. Muchas gracias. Gracias.